para comer la palabra. La palabra de Dios es comida, es alimento, y este es el momento de alimentarnos. Vamos a leer en Éxodo 30 del 22 al 33. Éxodo 30, ya vamos por el versículo 22 al 33. Aunque quisiéramos terminar ese capítulo 30 rápido, no se puede. Es imposible que un cristiano que ama a Dios pase así rápido ese capítulo, hermano. Mire cómo nos dice otra vez, habló más. O sea que, hermano, Dios sigue hablando y habla y habla y habla. Dice, mire, habló más Jehová a Moisés diciendo. ¿Se dan cuenta que cada vez que le va a decir algo diferente, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo? Ahora nos va a hablar de otra cosa. Dice que hay que tomar especias finas. Tomarás especias finas. De mirra excelente, 500 siclos. Y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Leamos también el Salmo 133, 2. Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y leamos también una cita en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el 20 y el 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aleluya. Padre, ahora que hemos leído tu palabra, te pedimos que por favor nos ayudes, porque
tu pueblo está esperando una revelación de parte tuya. Ellos quieren saber qué significa para ellos todas estas palabras que le hablaste a Moisés, que las repetiste en el Salmo 133 y que el apóstol Juan se las dio también a tu iglesia. Te pedimos que por favor nos ayudes para que con seriedad podamos discernir y entender tu palabra para que podamos tener un concepto claro de lo que tú estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, fíjense que hemos venido hablando de cosas que Dios le pidió a su pueblo. Si nosotros quisiéramos hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita de Éxodo, nosotros tendríamos que remontarnos hasta el momento en que el pueblo de Israel estaba cautivo. Ustedes se recuerdan que Dios, para tratar con ese pueblo de Israel, tuvo que hacer tantas cosas preciosas para poderlos sacar de la esclavitud de una manera portentosa. Y tendríamos que ir despacio viendo todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para liberarlo de esa esclavitud, pero Dios no los dejó ahí, pues. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido hablando de muchas cosas, y apenas todavía vamos por el capítulo 30. O sea que para tener un concepto claro y completo del mensaje de Éxodo tendríamos que estudiar los 40 capítulos. Y cuando lleguemos al capítulo 40, entonces podemos decir con toda certeza y con toda seguridad que entendimos todo el viaje. Por de pronto, podemos decir que en los primeros capítulos el Señor los liberó y ellos aprendieron a vivir bajo una vida milagrosa, una vida llena de señales. O sea que Dios les dio de todo. ¿Se recuerdan ustedes que al liberarlos y sacarlos y atravesaron el Mar Rojo y los introdujo en el desierto? Ahí en el desierto les mostró que Él es poderoso y les dio todo lo que se llama provisión. O sea que ellos aprendieron a vivir ante un Dios que daba de todo. Y aún así ellos renegaban. O sea que somos nosotros, pues, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Y no nos dejó ahí solo viendo señales y maravillas y portentos, sino que nos llevó, voy a decir así, hasta el pie del monte. Y allí en el monte el pueblo de Israel estuvo casi un año. Y durante ese tiempo que estuvieron ahí les empezó a hablar lo que estábamos diciendo hoy: habló más Jehová, habló más Jehová, habló más Jehová. Y quiero que ustedes vean que la carga que tenía Dios al llevar a su pueblo en esas jornadas era que ellos descubrieran que Él estaba buscando un lugar para donde morar. No sé si ustedes lo han alcanzado. Gloria a Dios. Mientras, ya saben en el internet que siempre me pasa eso, aunque no es premeditado, ¿verdad? Porque no lo hago premeditado para que crean que se acaba la pila. Está encendido y de seguro ya la lucita no está muy... Sí, va, es que yo quiero la atención de todos, dice Ramón, y por eso es... No, lo que menos quiero es tener la atención de todos. Yo lo que quiero es bendecirlos con la palabra del Señor. Y Dios conoce mi corazón. Él sabe que no estoy tratando de impresionar. Aunque ando vestido hoy como Al Capone, dice Al Capone todos los problemas, me dijeron por ahí, pero bueno, gloria al Señor. Bendito Dios. Entonces, ¿apagas ese? ¿Ya le pusiste pila? No. Gloria a Dios. Perdonen, hermano. Gracias porque ustedes son tan lindos conmigo también, hermano.
me tienen paciencia. Pues les decía que Dios quería que el pueblo entendiera que Él andaba buscando una morada. Pero el pueblo no entendía lo que Dios estaba buscando. Moisés sí sabía. O sea que a Moisés sí le declaró Dios que todo lo que estaba pidiéndole a él era figura de algo espiritual. Por eso a él sí le declaró sus caminos. Al pueblo de Israel solo le declaró sus milagros. Por eso es peligroso que solo nos haga Dios milagros y que no nos diga qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, si ustedes notan, nos ha venido hablando particularmente de cada parte del tabernáculo. Y nos hemos dado cuenta que cada parte del tabernáculo representa a Cristo. Si nosotros hablamos de el arca, representa a Cristo. Si hablamos de la mesa, representa a Cristo. Si hablamos de los panes, representa a Cristo. Si hablamos del candelero, representa a Cristo. Ahora, noten pues, porque no tenemos que perder de vista esa secuencia o esa consistencia, porque ahora nos van a hablar de Cristo, pero como aceite. Ahora nos van a hablar de Cristo como aceite, y no solamente como aceite, dice que se llama ungüento. Y dice que no es mentira. Ustedes notaron, miren, dice, y no es mentira, porque yo quiero que ustedes sepan que Dios en su sabiduría, cuando Él pone en su palabra que no es mentira la unción, es porque muchas personas no la creen. Yo no sé si tú has dudado de Dios como la unción, pero de acuerdo a la palabra de Dios dice que la unción está dentro de ti. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Miren, hermanos, yo no estoy enseñando algo que es mentira. Y todos nosotros, como buenos creyentes, tenemos que honrarlo y decir gracias, Señor, porque tu unción no es mentira. Eso que tú sientes dentro de ti es real. Es real. Pero a veces el diablo hace que la gente crea que Dios no está dentro de ellos. Pero la unción, y esto es en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo se nos habla de la unción. Quiero decirles que hablar de Dios, hablar de Cristo como la unción, no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque miren cómo está revelado a Éxodo 30. Hoy solo quiero familiarizarlos con la unción. ¿Se acuerdan que así les he dicho? Los voy a familiarizar del arca y los estuve familiarizando hasta que entendimos muchas cosas del arca. Después les dije, vamos a estar siendo familiarizados con el altar de bronce y hablamos mucho del altar de bronce y al final, al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, es que ustedes han captado algunas cosas. Pero yo estoy seguro que si volviésemos a estudiar Éxodo desde el capítulo 1 hasta el 40 otra vez, nosotros diríamos, wow. Esto no nos lo dijeron al principio. ¿Por qué? Porque está tan cargada la Biblia de revelación. Mire, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas. O sea que para hablar de Cristo, para hablar de Dios como la unción, usted tiene que saber lo que son especias finas. ¿Por qué? Porque mire, hay especias y hay números envueltos. O sea que no es fácil entender la unción, porque tiene números envueltos y tiene especias y tiene una base. Usted va a ver cuál es la base. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. 500 ciclos. O sea que Dios, para explicarlo,
como la unción o como el ungüento, necesitamos saber qué significan en él los números, porque resulta que de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, 250. O sea, de canela, 250, y de cálamo aromático, 250. Y luego sigue el 24. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y a esas especias se le tiene que, o sea, esas especias necesitan una base que se llama aceite de oliva. Un in, aceite de oliva. Y a ello hay que mezclarle especias. 500, 250, 250 y 500. Ahora, noten pues porque para hablar de Dios como la unción, no es lo mismo que hablar de Él como creador, o redentor, o salvador. No, para hablar de Él como la unción, nos están diciendo que el aceite, que ya sabemos qué es el aceite es Dios como el Espíritu, el aceite. Cada vez que ustedes leen en la Biblia aceite, se está refiriendo a Dios como el Espíritu. O sea que Dios es Espíritu. Aún dice que cuando los cristianos, si no son vencedores un día, tienen que comprar aceite. Y la parábola de las 10 vírgenes enseña que las vírgenes tienen aceite en su lámpara y en sus vasijas. Y ya sabemos que el aceite en toda la Biblia es Dios, como espíritu, como espíritu. Ahora, ¿por qué es aceite de oliva machacada? Porque el espíritu de una cosa es su jugo, su jugo. ¿Cuánto les gusta el espíritu de caña? Con nosotros, ese es guaro. Siempre en la Biblia el espíritu de algo es cuando lo apachurran y le sacan. Eso se llama espíritu. Sea espíritu de la caña, sea el espíritu de ¿de cuál dijiste? De la naranja, sea el espíritu del limón. Todo lo que se saca de algo se llama espíritu. Por eso es que el aceite en la Biblia es Dios como espíritu sacado de, sacado de. Entonces noten, porque con este mensaje vamos a comenzar a considerar el aceite, la unción. ¿Eh? Ese aceite, cuando ya lo mezclamos con especies, se llama ungüento compuesto. Ungüento compuesto. Esas especies mezcladas con aceite se llama ungüento compuesto. Y nosotros, como hemos venido considerando cada una de las partes del... Ahora tenemos que ver qué relación tiene el aceite de la unción con todos los componentes del tabernáculo. Y nos debemos de preguntar por qué Dios, hasta el final del capítulo 30, revela lo que es el aceite de la unción y el incienso. Si ustedes notan en su Biblia, en el versículo 22 el título es el aceite de la unción y en el versículo 34 al 38 el incienso. Entonces quiere decir que Dios nos quiere mostrar algo.
Si nosotros entendemos la posición de la unción, entonces nosotros vamos a ver la relación que tiene ella con el tabernáculo. Ahora, usted ya sabe que el tabernáculo es la iglesia, el tabernáculo es Cristo. Entonces tenemos que ver qué relación tiene. Debemos entender la posición de la unción. ¿Por qué Dios, hasta que llegamos al capítulo 30, nos habla de la unción? Por eso les dije que en el libro de Éxodo podemos ver que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pero allí Dios no le interesaba que entendieran la unción. Con el tiempo los hijos de Israel hicieron un gran éxodo y salieron también de esa condición de esclavos, pero Dios tampoco creyó sabio que en ese momento se les hablara de la unción. Cruzaron el Mar Rojo, entraron al desierto, disfrutaron la provisión de Dios, pero Dios tampoco estaba interesado que ellos supieran ahí lo que era la unción. Aún estando en Egipto, ellos disfrutaron la Pascua, o sea que ellos disfrutaron al Cordero. Quiero con esto que ustedes vean pues la progresividad de la revelación. Porque si no entendemos la progresividad de la revelación, entonces nosotros vamos a tener muchas incógnitas. Pero si nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo, nos concentramos en esto que Dios nos tiene metidos, porque es Dios el que nos tiene metidos en esto. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque cada día me doy cuenta que puedo hablar más con ustedes. ¿Se dan cuenta que ahora ya les tengo tanta confianza que yo le digo, Señor, esto es serio y esto es profundo, pero por favor dáselo a tu pueblo y úsame? Úsame, Señor. Yo no quiero estar de adorno ni para llamar la atención. Yo quiero que usted diga, el hermano Carrillo es para bendecirnos. Hermano Carrillo, si se merece sus tacos es porque me bendice, no porque está ahí para que yo lo mire cada día más viejito y más barbudo, no. Está ahí porque tú quieres alimentarnos. Y yo sé que si usted ora por mí, Dios siempre me va a usar para bendecirlo a usted. Aunque no bendiga a otros. Aunque otros de afuera digan que estamos torcidos, hermano, aunque otros de afuera, ustedes saben que la unción no es mentira. Aunque otros digan que no, es que no quiere decir lo que dice el hermano Carrillo, a mí me tiene sin cuidado eso. Lo que sí me preocupa son ustedes. Porque el día que ustedes no me entiendan, entonces estoy muy preocupado. Porque yo quiero ser usado por Dios, porque yo quiero que un día Dios, cuando nos califique a todos, nos diga, buenos siervos, en lo poco fueron fiel, en lo mucho los pondré. Ese es mi anhelo. Amén. Entonces, los hijos de Israel, ellos fueron traídos despacio, fueron llevados poco a poco para irles aumentando la dosis. O sea que Dios les iba aumentando la dosis. O sea que cuando uno llega al capítulo 25 de Éxodo, ahí uno ve que el Señor le da a Moisés todos los detalles del tabernáculo, de sus muebles, de sus utensilios, hasta el capítulo 27, 25, 26 y 27 les da todos los detalles. En el 28 viste a los sacerdotes. En el 29 les da comida y les llena las manos para que estén listos. Pero en el 30, ahí nos habla del altar del incienso, de que había que hacer un censo para que Dios tuviera un ejército. Fíjese, hasta allí les declaró que para que el tabernáculo caminara, tiene que haber un ejército. Y lo tremendo, hermano, es de que si usted se da cuenta cómo estaba ubicado el tabernáculo estaba así en medio y 3 tribus en cada uno de los puntos cardinales. Cuidaban el tabernáculo, las tribus. Pero cuando caminaba, no iban 4 grupos, iban 6 y 6. Cuando el arca empezaba a caminar, 6 adelante y 6 atrás. Paraban 3 en cada punto cardinal. Ahora, gracias a Dios que ya entendimos
que el tabernáculo tiene que ver con el pueblo de Dios y que nosotros, si queremos ser los que forman el ejército para cuidar ese tabernáculo cuando va caminando, tenemos que ser de 20 años para arriba y que tenemos que tener una redención de plata. Amén. Si ponen atención, van a saber lo que es la redención de plata, porque a veces a mí me preguntan, me dicen, bueno, pero ¿cómo es esto de la redención plata? ¿Por qué los cristianos necesitan redención sangre y redención plata? Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario y Judas lo vende por plata, lo cual significa que nosotros tenemos que entender nuestra redención con sus dos aspectos. Gracias a Dios que ahora ya entendemos bastante por las figuras. Las figuras nos han ayudado para entender doctrina, para entender lo que el Nuevo Testamento no nos lo explica. ¿Verdad? Nosotros necesitamos redención de sangre y cuando tenemos nuestra redención de sangre es cuando aceptamos a Cristo. Pero tenemos que crecer en la vida cristiana, necesitamos la redención plata, porque la redención plata, ustedes se dieron cuenta que la plata que colectaron era para las bases de las columnas que cuida, las basas pues de donde iba todo lo que es el tabernáculo y las cortinas. Entonces, sabemos que la plata significa nuestro crecimiento espiritual y nuestra edificación como iglesia. Necesitamos redención plata, que es madurez para ser un ejército, para cuidar los intereses de Dios, pero eso significa que se logra solo cuando somos maduros. Ninguno de nosotros puede, y por eso lo dijimos, acercarse al altar de oro y orar por los demás si no está redimido plata, ¿verdad? Y esto no es del santo enmascarado de plata, no, esto es de nosotros los cristianos sin máscara. Amén. Entonces, gracias a Dios porque nos dijeron también que había que lavar a los sacerdotes de las manos y de los pies, y hasta después de eso nos muestran la unción. Aleluya. ¿Por qué Dios quiere que nosotros entendamos la posición de la unción? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo lo entendamos a Él después de toda esa revelación, a Él como la unción para nosotros. Dicho en otras palabras, ahora nos va a declarar algo más profundo. Ya entendimos muchas cosas del tabernáculo, pero ahora dice que hay que ungir cada parte del tabernáculo y a los sacerdotes. Hay que untarlos, pues. Hay que untarlos, pero hay que untarlos de esto que es Cristo. Ahora, aquí hay una revelación profunda. Aquí hay algo profundísimo. Y este es el asunto, que muchos cristianos conocen como el Cordero, también lo conocen como el maná, también lo conocen como el agua de la fuente, pero no lo conocen como el ungüento. Es más, cuando yo he predicado a veces del ungüento, muchos ni siquiera entienden lo que yo estoy diciendo. Pero predicar de Cristo como el ungüento, estamos hablando de un proceso, de un proceso. Se nos está diciendo de 4 especies y un hin de aceite. O sea que vean cuánta sabiduría tiene Dios para instruirnos. Porque este aceite de Éxodo 30, hermanos, es una de las verdades más profundas de la Biblia. Yo he tenido problema también como muchos lo tienen. Por ejemplo, hay grupos de cristianos que no creen en la Trinidad de Dios. Yo soy uno que siempre le digo a los hermanos, hermano, no hagas mucho énfasis. Cuando a nosotros nos dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia, es cierto, no está en la Biblia.
está implicada nada más. Solo que el hacer demasiado énfasis en una verdad la distorsiona y la vuelve herejía, la infla, ¿sí? Entonces, decir que solo Jesús es Dios es un extremo y hacer demasiado énfasis en eso es un extremo y hacer demasiado énfasis en Dios como la Trinidad también es un extremo y no nos va a ayudar. Definitivamente cuando habla uno del hombre no habla que es tripartito y que es tripartito y que es tripartito, sino que sencillamente enséñelo como está en la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Si usted quiere saber sin que insista en que el hombre es tripartito, usted solo enseñe todo lo que el hombre es como espíritu, todo lo que el hombre es como alma y todo lo que el hombre es como cuerpo. Si usted enseña eso, ni tiene que estar usando palabras que a la larga solo lo meten a uno a discusiones. Por lo tanto, si queremos hablar de Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Y yo creo que lo aceptan más los mediocres porque son medio creyentes. Medio creyentes. Cuando uno dice mediocre no es que esté hablando mal de una persona, sino que está hablando de que es medio creyente. Pero mucho cristiano mediocre, porque no cree completo, medio cree. Entonces, yo trato de que ustedes tengan mucha libertad en Cristo y mucha paz. Pero cuando hablamos nosotros del ungüento compuesto, estamos hablando de Cristo pasado por un proceso. Y los números nos ayudan a identificar. Porque miren cómo dice otra vez el 23. Tomar especias. ¿Por qué decimos especies? Nosotros yo lo tengo tan pegado. Y son especias. No, de verdad la mayoría dice especies. Pero la realidad es que son especias. Especias finas. Hasta me cuesta decirlo porque estoy tan acostumbrado a especies. Es especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Y de canela aromática la mitad. Esto es 250. De cálamo aromático, 250. La razón por la cual el segundo, o sea, ustedes ven el primer grupo 500, el segundo grupo 250 y 250, y el tercer grupo 500. Definitivamente en los tres está el 5, porque allí está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios como Padre está representado por 500, que es la criatura que tiene a Dios. Ahora, Cristo, que es el Hijo, está representado ahí 250 y 250. ¿Por qué? Porque Él muere en la cruz del Calvario, lo matan, pero Él resucita. Entonces ahí está 250 y 250. Eso hace los 500, porque Jesucristo es Dios. Amén. Y luego, como espíritu otra vez, Él es también 500. O sea que 4 más 1 es el 5. El 5. Entonces notemos pues que Dios nos está mostrando que la unción, que el aceite, que el ungüento compuesto es Dios pasado por un proceso. Es Dios pasado por un proceso. Miren qué detalle el que Dios está declarando. Miren cómo Dios toma todo el espacio en su palabra para declararnos quién es Él como la unción. Porque, hermano, usted puede hablar de Dios como Padre, 5. Usted puede hablar de Cristo como el Hijo, 5, mitad, mitad. Y puede hablar del Espíritu como 5. Pero el asunto es, ¿entiende usted para qué son esos 3 5? Porque esos 3 5 sirven para que usted sepa lo que Dios está haciendo con usted.
cómo Dios está operando en usted. O sea que tiene significado lo que el Señor nos está diciendo. Nunca se le olviden las tres palabras. Con esas tres palabras nos hacemos ricos, nos hacemos millonarios espiritualmente hablando. Implicación, indicación, significación. Porque Dios quiere que usted sepa lo que eso significa. Dios no quiere que nosotros leamos la Biblia y que no sepamos lo que significa. Esas tres palabritas son clave para todos los creyentes, ¿verdad? El ungüento compuesto es usado para ungir el tabernáculo, su mobiliario, el altar con todos sus utensilios, el lavacro, su base y aún los sacerdotes. O sea que el ungüento es una revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy pocos cristianos toman el tiempo para estudiar la Biblia, para entender a Dios como la unción. Dios no fuera la unción si Él no hubiera pasado por encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización y derramamiento. Dios no se llamaría la unción si Él no pasara por eso. Entonces noten pues qué revelacionota la que Dios nos está dando. Solo noten que en figura, ¿cuántos a veces leen por lo menos las cositas que pongo en el Facebook? Les puse que hay cosas, hay secretos de Dios que solo se pueden entender a la luz de la tipología. Y hasta una hermana de México, ella puso, para el que no entiende, dijo a la luz de las figuras del Antiguo Testamento. O sea que muchos hermanos estudian con seriedad todo lo que el hermano Carrillo les está enseñando. Muchos de ustedes ni siquiera leen lo que yo les escribo. El Nuevo Pacto, levanten la mano, ¿cuántos han leído el Nuevo Pacto? 1, 2, 3. Mire, ¿ya vio? Pero le aseguro que de todo miran en el Facebook, pero no miran lo que su pastor pone. Y no es que quieran la atención, sino que allí también estoy enseñando. Usted me va a encontrar a mí todo el tiempo enseñando, 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 enseñando. Dijo Dios más a Moisés, dijo Dios más a pan de vida, y dijo Dios más a pan de vida, y dijo Dios más a pan de vida. Entonces, lean pues, lean, porque solo leyendo es que se van a instruir. Entonces, esto tiene significado, ¿verdad? Significa que Dios, después de que Él pasa por un proceso, Él viene a hacer el ungüento compuesto, ¿verdad? ¿Para qué sirve Dios como ungüento compuesto? Es la única manera que puede alcanzar a sus escogidos. Usted ve que ahí los tiene a todos. Ahí está todo el mobiliario, ahí está el tabernáculo, pero dice, pero ellos necesitan algo. Ellos necesitan algo. ¿De qué me sirve tener ahí la mesa, el candelero, los panes, el arca, la fuente? ¿De qué si no me tienen a mí? Entonces ahora vengo y los agarro a todos y les voy a echar su untadita, pues a todos, la unción. ¿Para qué? Para que estén seguros que lo que estoy buscando es un lugar para morar. Para morar. Vamos a 1 de Juan 2:20 y el 2:10 y 27. ¿Sí? Primera de Juan 2, versículo 10 y versículo 20 y 27. 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vaya pues. Ahora fíjense. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la mera realidad es que si les preguntan no la saben. ¿Por qué? Porque no lo invocan, porque no le preguntan a él. Todo lo que el hermano Carrillo te está diciendo, ¿por qué crees que tú lo entiendes y estás familiarizado? Porque ahí lo tienes adentro.
Cuando yo te hablo, solo te están prendiendo el foco, activando lo que ya tienes adentro, hermano. Créelo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué no lo confiesas? Yo conozco todas las cosas. Dilo, pero de verdad. Yo conozco todas las cosas. Yo conozco todas las cosas. I know everything. No, no importa que se burlen de ti. Porque si tú le dices a alguien, I know everything, ¿qué va a creer de ti? No, no se cree la mamá. I know everything, ¿qué van a creer de ti, hermano? ¿Qué van a creer de ti si tú le dices a alguien, I know everything? I know everything. But you know what you are saying. Tú sabes lo que estamos hablando. No te debe de importar si alguien no te entiende. Pero tú tienes que decir, yo sé todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Vosotros tenéis la unción. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, por ejemplo, hace poco alguien me dijo a mí que, ahí en el Facebook, que, que yo estaba siempre enseñando, ¿cómo fue la palabra que usó? Usó una palabra, dijo, vas a... bueno, ¿para qué les voy a decir? Porque la forma que me lo dijeron, dice, vas a seguir con tus mamadas. Así me puso. Imagínense. Primero le dije, ¿sabes qué? Aprende educación. Porque la educación no pelea con nadie. Pues me andaba atacando y diciéndome que yo engaño a la gente. Y yo escribí todo lo que pude y se quedó callado, ya ni siquiera, yo no sé si se murió, pero la cosa es que ya no me contestó, ya no me contestó. Yo sé que es un testigo de Jehová. Y yo le puse allí y le dije, tú enseñas la verdad a medias. Tú enseñas la mitad del evangelio, le digo. ¿Por qué? Porque tú enseñas que Jesús es hombre. Y yo enseño que Jesús es hombre y que es Dios, porque esa es la verdad completa, le digo. Si tú enseñaras la otra parte de la palabra de Dios, le digo, entonces tú serías un cristiano testigo de Jehová. Y yo le dije, me considero un cristiano testigo de Jehová, porque yo te puedo predicar el evangelio completo, Leo, y no completo, completo. ¿Por qué? Porque yo conozco todas las cosas. Si alguien me quiere juzgar a mí de presumido, yo me glorío en Cristo. Yo me glorío en Cristo. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo escribo algo yo le hablo a Dios y le pido que me lo diga? Porque no lo sé, pero yo lo sé todo. Entonces me estoy contradiciendo, dirán algunos. No me estoy contradiciendo. El, el entendido entiende lo que estoy diciendo. Humanamente hablando parece que me estoy contradiciendo, ¿verdad? Porque si me dicen que por qué le pregunto entonces a Dios si no lo sé todo y estoy diciendo que todo lo sé, es que de acuerdo a la unción significa que Dios está dentro de mí y por eso yo sé todo. Amén. Entonces no nos dé miedo. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y sabes que, ya vieron que les dije que no tenemos necesidad que nos enseñe, porque Él nos enseña. Él te enseña. Hermano, si tú eres sincero y tú no entiendes algo de la Biblia, tírate de rodillas y órale y dile, Señor, yo no entiendo qué quiere decir esto. Y puede ser que Él tenga misericordia de ti y te lo revele. Pero vas a tener que estar ahí muchas veces diciéndole. A veces, hermano, yo no sé. Y no sé, y no sé, y no sé. Y no que sabes, pues, pero sí sé. Porque le pregunto a Él. Y al rato, hermano, al rato me da una luz. Y no una lucecita. Una luzota. ¿Cómo es que decías tú, Beatriz? Que así, así, yo leí, yo antes le decía a Beatriz, no se dice así, mija, pero me di cuenta que en México, si 1 millón lo dicen, está bien dicho.
porque dice el mexicano, dice, me alusa, ¿verdad? Me alusa. Y es correcto, mija. Es correcto, y ahora no tengo problemas, así que alúzame. Yo decía alúmbrame, pero ella me enseñó a decir alúzame. Lo que pasa es que muchas expresiones nosotros no las usamos, pero al buscarlas en el diccionario, si no está en el Larousse, está en el Mexican. Sí, México tiene su Real Academia, ¿sí? O sea que hay Real Academia Española, pero México dice nosotros como buenos mexicanos, nuestra Real Academia Mexicana. Para que no nos critiquen, sí. Bueno, gracias a Dios, hermano. El día viernes el pastor predica hasta que le dice Odair. Pero ahora Odair se durmió. 5. Ya 10 me dijo, me dio 10, o sea que le gustó. Muy bien. Cuando nos oyen hablar a nosotros del ungüento compuesto, no nos entienden. Hermano, de verdad. Dicen, ¿de qué están hablando ustedes? Yo les he hablado muchas veces a personas y les explico así, 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 pero digo, no, es que lo que pasa es que ellos no han tenido la bendición de estudiar como nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos muchos años en este negocio, muchos años en esta forma de estudiar la palabra. Pero debido a que muchos no estudian para entender la Biblia, por eso es que se sabe muy poco de Dios como el ungüento. Yo les estoy hablando de Dios como el Espíritu. O sea que no lo entienden. A Dios como el Espíritu no lo entienden, hermano. Usted lo está entendiendo porque Dios nos da revelación. Pero no lo entienden muchos. ¿No ve que si usted le habla a alguien, es la tercera persona de la bendita Trinidad? De veras. I'm not kidding. Yo no estoy mintiendo. Usted le habla a un cristiano, 20, 25 años de ser cristiano, y dice, hermano, el Espíritu es la tercera persona de la bendita Trinidad. Y suena bonito, pero el asunto es de que, ¿cómo lo va a entender como el ungüento compuesto? Para hablar de Dios como el Espíritu, tenemos que entender la revelación divina de lo que es la unción. Porque Dios como la unción es el Espíritu. Amén. Entonces, noten pues lo que Dios nos está revelando y hoy solo nos estamos familiarizando. ¿Por qué? Porque el Espíritu incluye la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, el vivir de Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección. Eso es lo que el Espíritu incluye, lo que envuelve a Dios ungiéndonos. Por eso les dije, es mucho más complicado que su creación, porque para crear algo Él solamente tenía que decir, sea la luz, y fue la luz. Para que Dios creara algo, Él solo dice la palabra y aquello viene a existir. Pero para ungirnos a nosotros, Él no podía decir sea la unción. Él tuvo que pasar, Él que es espíritu, tuvo que hacerse hombre, tuvo que vivir con una familia bien pobrecita en Jerusalén. En Nazaret se crió allí. Mire lo que tuvo que hacer Dios para hacer la unción. Por favor, hermano, please, ponga atención. Para que Dios sea la unción, tiene que ir a vivir a un hogar donde su papá es un carpintero. ¿Dónde nació? En un pesebre, en un establo. No había lugar en el mesón porque los viajeros venían al mesón a dormir y para él no hubo lugar. Para el dueño de todo el universo no había. Mire lo que tenía aquel que pasar para hacer la unción, por favor. Entonces no estamos hablando de cualquier cosita. Sí, aquel de esto no es una tontera, ¿verdad?
Para que Dios sea el ungüento compuesto, Él tiene que poseer elementos, tiene que poseer especias. Y ahorita ni siquiera vamos a hablar de las especias porque no nos da tiempo. Entonces, por favor, mi carga para ti es que Dios no es doctrina. Dios no es doctrina. Pero si te das cuenta, most of the Christians like to know. They want knowledgement. They want doctrine. They don't care about the experience. We have to experience God. Termino con esto. Mire todo lo que Dios ha hecho para decir esto. Primera de Corintios 6:17. Todo lo que Dios ha pasado para poder decir esto. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor. Y eso no es mentira. Eso es la unción. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, solo para que vayamos a dormir tranquilos. Piensen, Dios es el ungüento compuesto, Él es la unción, Él es el espíritu. Y dice que el que se une a Él se hace un espíritu con Él. Para poder entender eso, hermanos, eso no se puede entender en nuestra mente natural. Porque ahora Dios nos tiene integrados a nosotros con Él. Ahora fíjense pues, ahora nosotros somos parte de Dios en vida y naturaleza, no en divinidad, solo en vida y naturaleza, porque a nosotros Dios no nos ha hecho objetos de adoración, a pesar de que a la larga saber cómo va a ser el asunto, porque hay cosas que todavía no las tenemos bien claras. Pero en la Nueva Jerusalén dice que a ella le traerán la honra los reyes de todas las naciones. Y es la iglesia con Cristo. Entonces, ahorita pues tengo que limitarme, pero yo sé que usted que es entendido sabe lo que estoy hablando. Dios como el Espíritu nos tiene incluidos a nosotros. De tal manera que ahora cuando se habla del Espíritu Santo, imagínese usted no se está hablando solamente de Dios, se está hablando de... Entonces la cosa no es algo simple, porque usted es parte de Dios. Cuando Cristo vino, Él vino con Dios. ¿Amén o no amén? Él mismo dijo, a mí todos me han abandonado, pero mi Padre nunca, porque el Padre y yo uno somos. Ok, Él vino, o sea que Dios vino a nosotros en Cristo y con Cristo. Fíjense pues, porque ese es el mensaje del Evangelio de Juan. Dios vino a nosotros en Cristo y con Cristo, porque Él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Pero ahora noten pues, porque en los capítulos del 17 en adelante de Juan, nos trae de regreso a Dios en Cristo y con Cristo. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver ese camino de dos vías. Dios vino al hombre en Cristo y con Cristo. Ahora, después de que Él se procesa, trae al hombre en Cristo y con Cristo.
¿Cuántos de ustedes saben que para que Dios lograra lo que estamos hablando, Él reveló su tabernáculo? Para que entendamos lo que estamos hablando, Él revela su tabernáculo. Por eso es que después de la unción habla del incienso, porque el incienso es nosotros llevados a Dios. Ustedes leen y dice, agreguen, aquí hay incienso, dice, agreguen el incienso de ellos para que suba junto. ¿Acaso Cristo como el incienso no es para satisfacer a Dios? Entonces, ¿para qué somos nosotros? Unidos incienso con incienso para satisfacer a Dios, pero está tipificado para que entendamos nuestra oración. O sea que la oración de Cristo y la oración de nosotros agrada a Dios y lo recibe como olor grato y como olor fragante. Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos visitas siempre. Gracias porque en esta noche nos has recordado lo que es la unción, lo que es el ungüento compuesto, lo que son las especias con el aceite, que eres tú pasado por un proceso para alcanzar a tus escogidos, tus destinados. Señor, muchas gracias en esta noche por la frescura de tu palabra y porque nos revelas, Señor. Ahora sabemos que la unción nos va a llevar a toda la verdad. Gracias, Señor, porque tú nos vas a llevar a toda la verdad. Y el día que partamos de este mundo, no vamos a ir sin saber todas las cosas tuyas. Gracias, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos en esta noche. Llévalos con paz y bendición, Señor, y dales un descanso reparador para que puedan mañana de nuevo adquirir las fuerzas y la potencia para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo y decimos todos. Que Dios los bendiga a todos mis amados.